Conocemos un principio, este es un principio tal vez físico, si queremos verlo desde ese punto, un principio donde se dice que cada acción, cada cosa que hacemos, eso genera un efecto, ¿sí? Esto no podemos quitarlo, así es. Las consecuencias de cada acción, de cada cosa que hacemos, o el efecto o consecuencias, pueden ser a veces para bien o para mal. Pensemos en el universo, hay mucho día a día, minuto tras minuto, cómo se acciona el universo y el efecto que produce es grandioso. Si pensamos en lo que es la naturaleza, la creación, como Dios creó todo, el efecto que genera todo esto, la humanidad, nosotros ahora como humanos, pues la Biblia nos dice que somos pecadores, hay esto lamentablemente en nosotros, y esto puede llevarnos a hacer acciones, sea para bien o para mal. Cuando nosotros pues obedecemos al Señor, pues el resultado es para bien. Si nosotros desobedecemos o prácticamente accionamos en desobediencia, esto es un pecado, pues el resultado, el efecto es para mal. Así nos puede mostrar un poco esto lógicamente, ¿no? O la lógica en cuanto al efecto a la acción y luego el efecto o la consecuencia. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque el Señor prácticamente todo lo que Él ha hecho en la historia y sigue haciendo, el accionar de Dios siempre va a generar un efecto. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la consecuencia o las consecuencias de todo lo que hace el Señor? Pues todo es para bien. Y ese bien es para nosotros. Entonces lo que yo quiero en esta mañana mostrar, este gran accionar de Dios cuando Él fue levantado de entre los muertos. ¿Qué efecto surgió esto? ¿Qué efecto pues o consecuencia nos llega hacia nosotros, a los seres humanos? ¿Para qué el Señor hizo todo esto? Su muerte, su resurrección. Entonces, yo quiero en esta mañana mostrar justamente esa consecuencia o el efecto de la resurrección de Jesús. Pero antes quisiera que observen, ¿no? Me gusta mucho esta decoración, ¿sí? Ahí tenemos una ilustración de una tumba que está vacía. Porque Jesús vive y vive por siempre, no se quedó en esa tumba. Y es lo que vamos a leer en la Escritura también, en Mateo capítulo 28. Ahí hay los evangelios nos relatan de una forma muy clara, muy precisa, todo este acontecimiento de lo que es la resurrección del Señor Jesús. Y solamente quiero leer unos 2 versículos nada más para entenderlo todo este texto que nos pone aquí el Evangelio de Mateo, capítulo 28, el versículo 5 y 6. Ahí está la escritura, el versículo 5 dice, el ángel dijo a las mujeres, bueno, el contexto saltamos un poquito, usted lo puede leer, los versículos antes, dice, el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Fueron las mujeres que fueron al tercer día ahí a la tumba, ¿sí? El versículo 6 es muy interesante. Dice, no está aquí, pues, ¿qué ha pasado con Jesús? No está aquí, pues, ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Pues bien, el Señor anticipó muchas veces a sus discípulos, enseñó que Él iba a morir en una cruz y que al tercer día iba a resucitar. Pues aconteció todo esto, las mujeres fueron las primeras testigas donde presenciaron que Jesús prácticamente no estaba ya en la tumba. Jesús había resucitado. Entonces, como dije antes, ¿cuáles son las consecuencias de todo este gran acontecimiento del Señor en cuanto a la resurrección? ¿Qué se generó con respecto a la resurrección? 2 cosas que quiero presentarles que la Biblia nos muestra con mucha claridad en cuanto a este gran acontecimiento que conocemos como la resurrección de Cristo. Entonces, vamos a ver justamente esto, ¿sí? En esta mañana vamos a ver las consecuencias de lo que es la
resurrección. En primer lugar, vamos a ver que la resurrección prácticamente generó la exaltación de Cristo. ¿Qué significa todo esto? Si bien es cierto, hasta antes de la muerte de Jesús, ahí estaba, lo veían a Jesús como un ser humano más, como un gran profeta, un gran maestro, un personaje que hacía cosas extraordinarias, pero incluso sus mismos discípulos no terminaban de creer que Él era el Salvador del mundo, que Él era Dios, que Él mismo era el Cristo, el Mesías que tenía que venir. No terminaban de creer en lo que era Jesús. Fue necesario su resurrección, donde ahí prácticamente, en primer lugar, sus discípulos, estas mujeres que estaban ahí, pues creyeron con todo su corazón de que el que había muerto hace 3 días y que ahora resucitó es de verasmente el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es Dios mismo. Fue la resurrección que dio lugar a todo esto y por eso lo puse en primer lugar. La consecuencia de la resurrección de Jesús es que Jesús mismo fue exaltado. Exaltado quiere decir que Dios mismo lo puso en lo más alto, en lo que Él mismo es, el Señor de Señores, como digo, y el Rey de Reyes. Pero fue por la resurrección. Declarado Hijo de Dios con poder. Eso nos dice en Romanos 1:4. El apóstol Pablo lo escribe de esta manera. Dice, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios. ¿Por qué? Por la resurrección. Y dice, Él es Jesucristo, nuestro Señor. Pablo fue testigo también de todo esto y él lo escribe lleno del Espíritu Santo y lo relata de esta manera. Y él menciona con exactitud de que Jesús, cuando Él resucitó, fue puesto en lo más alto donde tiene que estar el Señor Jesús. Fue designado, dice, con poder, Hijo de Dios por la resurrección. Jesús es Dios y es el Todopoderoso, pero fue esto visible por la resurrección que se llevó a cabo. Él venció a la muerte. Él acababa de mostrar en ese momento de que Él es el Dios vivo, el Dios eterno, el que creó todas las cosas, el que vive por todos los siglos. Declarado Hijo de Dios con poder. Pero también la exaltación del Señor Jesús tiene que ver con esto. Le ha sido dado, dice, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Esto me gusta muchísimo. Cómo el Señor pues muestra Él mismo ahí en Mateo 28, después de que ya había resucitado, Él se unió otra vez con sus discípulos. Él estaba a punto otra vez de ascender a los cielos. Y en Mateo 28, 18, dice que Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces es alguien que recibió toda la autoridad aquí, en el cielo y en todo lugar. Y es interesante que después de que Él recibe toda esa autoridad en el cielo y en la tierra, ahora sí les dice a sus discípulos, el siguiente versículo, no está en la pantalla, pero el 19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice, y enséñenles todo lo que yo les enseñé a ustedes, y aquí que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Él tuvo ahora autoridad para ahora delegar a sus discípulos de que vayan y hagan más discípulos de todas las naciones. Como digo, esto me gusta muchísimo porque con esa misma autoridad que recibió Jesús por la resurrección, con esa misma autoridad nos está diciendo ahora a nosotros que vayamos y hagamos discípulos, que mostremos, que testifiquemos lo que significa en nosotros su resurrección. Porque eso mismo dijo en Hechos 1:8, ¿no? Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos aquí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Él recibió toda la autoridad del poder en el cielo y en la tierra y esto puso en nosotros. Cuando nosotros creemos en Él, nos delegó también autoridad porque Él recibió autoridad en el cielo y en la tierra después de la resurrección. También la exaltación al Señor Jesús tiene que ver con esto, cuando Él va a juzgar o juzgará al futuro al mundo con justicia. Esto es la segunda venida. Claro, Él resucitó, Él se levantó de entre los muertos y Él mismo dijo que va a volver
nuevamente. La segunda venida de Jesús es real porque está escrito. Así como vino hace 2000 años, se encarnó en María, nació, murió, resucitó. Ahora viene por segunda vez. No sabemos cuándo viene. Puede ser más tarde, mañana, no sé. Pero el Señor viene. Lo que tenemos que nosotros es creer en su segunda venida. Pero ¿por qué tiene que ver segunda venida con la resurrección? Pues la Biblia nos dice justamente esto y muchos textos más en Hechos 17:31, donde dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. Él mismo trazó ese día de su segunda venida que va a juzgar, ¿sí?, al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando Dios hizo esto de levantar al Hijo de Dios con poder, pues prácticamente lo levantó para que un día vuelva otra vez a juzgar. Un día vino ya como Salvador, como Redentor, lo que hizo en la cruz, todo ese acontecimiento tan grandioso, tan extraordinario a favor de nosotros para salvación. Pues bien, somos ahora acreedores a todo esto, pero un día Él volverá ya no a salvar, Él volverá a juzgar vivos y muertos, como dice la Escritura. Pero ¿qué pasa con nosotros? Ya voy a explicar un poco más con respecto justamente a este gran acontecimiento de lo que es la resurrección. Él juzgará al mundo con justicia, pero es justamente en su segunda venida. Solamente tenemos que estar preparados, listos en todo tiempo, porque el Señor viene. Qué glorioso va a ser ese día para los que ya creemos ahora. Pero qué lamentable y qué triste va a ser también para todos aquellos que no han creído en Jesús como su Señor y Salvador, porque Él viene a juzgar. Bueno, podría decir muchísimo acerca de Jesús con respecto a la exaltación, y cómo Jesús, pues ahora, después de la resurrección, ascendió al cielo, hoy está sentado a la diestra del Padre, y Él es el que gobierna, Él es el todopoderoso, Él es el soberano sobre todas las cosas, porque Dios lo levantó de entre los muertos justamente para esto. Le dio toda la autoridad, y por eso el Señor quiere, o el deseo, el propósito de Dios, es que todos aquí en la tierra creamos en esto y que dejemos que Jesús, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, gobierne nuestras vidas completamente, no a medias, no un poco, completamente. Ese es el deseo de Dios, que este ser que es Jesús, que fue levantado de entre los muertos, que es Dios mismo, Él quiere reinar en nuestras vidas, porque Él tiene toda la autoridad. Le ha designado el Señor toda la autoridad en el cielo y en la tierra, como estamos viendo, y esto quiere hacer en nuestras vidas. Dejemos que Jesús, el que resucitó, el que es Rey, el que es Dios mismo, el que creó todas las cosas, dejemos que Él reine nuestras vidas. Que no sea nuestra humanidad mismo, nuestro pecado el que reine nuestras vidas. Solo Cristo tiene que ser el que tiene que gobernar completamente nuestro ser. Esto es lo que va a dar sentido a nuestra vida ahora, después y por toda la eternidad. Jesús pues fue resucitado justamente para esto. Pero el segundo punto, yo les dije dos cosas que voy a mostrar en esta mañana. Lo segundo tiene que ver con nosotros, con los seres humanos. Primero, el Señor lo exalta hasta lo sumo a Jesús. Y en segundo lugar, la resurrección de Jesús va en beneficio para nosotros, porque en verdad la salvación que viene por Jesús fue a través de su muerte y su resurrección. La salvación al pecador, la salvación hacia nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Esto estoy repitiendo una y otra vez. Espero que usted lo entienda y lo guarde en su corazón y que lo viva esto. No solamente que lo escuche o sepamos estos versículos. Esto tiene que ser real en nosotros. Entenderlo de una forma clara, concisa, lo que significa esta situación en nuestras vidas. Hace un momento mientras cantábamos, me hizo pensar mucho cuando se cantaba, ¿no? De que esas manos clavadas por mí, yo consideré mucho esto, me llevó me trajo a la memoria un poco la muerte de Jesús como humano. Yo pensaba por un momento, decía, bueno,
¿Qué tal si yo mismo tendría que morir en una cruz, que mis manos sean clavadas y de todo lo que hizo Jesús? Pues yo dudaría muchísimo ahí, ¿no? En hacerlo, en llevarlo a cabo todo esto, pensando humanamente. Y Jesús lo hizo con mucha humildad, se humilló por cada uno de nosotros, conocemos todo esto. Prácticamente cuando digo aquí todos somos pecadores, lo que Él estaba cargando era su culpa, su pecado y mi culpa y mi pecado también. Él estaba cargando con todo esto, se humilló tan bajo porque todos los pecados de nosotros estaban sobre Él, muriendo por nosotros, para darnos salvación. Y por eso la Escritura aquí nos dice, todos somos pecadores. Pablo nos dice de esta manera, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El versículo 23, el 24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, claro, en la cruz y en la resurrección. Somos gratuitamente justificados. Ya lo explico esto también, pero quiero que entendamos en primer lugar que todos somos pecadores. Por eso Jesús se hizo hombre, por eso Jesús murió y por eso Jesús fue levantado de entre los muertos. Porque Él quiere mostrarnos con esto de que nosotros pues somos pecadores y que todo ese acontecimiento ha sido a favor de nosotros. Porque si nosotros no seríamos perfectos o no seríamos pecadores, pues nunca hubiese acontecido esto que hizo Jesús, de venir a este mundo a morir y resucitar. Pues el motivo, la consecuencia, como estamos viendo aquí, es nuestro pecado. El pecado de cada uno de nosotros. Esto generó para que Jesús venga, muera y resucite. Porque todos somos pecadores. Necesitamos la salvación que el pecado nos condena. Salvación al pecador, pero también hace posible la justificación. Como estamos viendo, lo que veíamos antes del versículo 24, dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y en Romanos justamente 4:25, dice, Él fue entregado a la muerte, el Señor Jesús, dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Ya, correcto, ahí está, Él murió, espero que entendamos bien esto, y resucitó, aquí está la clave, y resucitó ¿para qué? Para nuestra justificación. En primer lugar, Jesús muere en la cruz por nuestros pecados, pero resucita al tercer día, dice aquí, para nuestra justificación. ¿Qué es esto de la justificación? Leímos también antes, cuando decíamos que todos somos pecadores, dice que pero por su gracia son justificados, dice gratuitamente, mediante la redención que Jesús efectuó en la cruz. Y claro, en este otro versículo nos está diciendo que Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Sigue repitiendo justificación. Y si usted lee Romanos capítulo 2, 3, 4, 5, siempre va a salir esta palabra justificación. ¿Qué tiene que ver con esto para nosotros? ¿Cuál es el efecto que generó la resurrección de Jesús para que nosotros seamos justificados? Justificados significa esto, ¿no? Justificados significa que prácticamente somos declarados justos aun cuando somos pecadores y culpables. Es como, tal vez este ejemplo, no sé si lo va a captar, es como que si lo atrapan a alguien que estaba robando o que hizo daño, violó, lo que sea, lo capturan, lo cogen y claro, él es llevado a las autoridades, luego es juzgado en un tribunal y es declarado culpable, porque es culpable. Pero el momento que le están dictando la sentencia, de pronto él sabe muy bien que él se merece todo esto, 10 años, 20 años, no sé, de prisión. Él sabe en su interior que merece ese castigo, esa condena, pero cuando el juez está ahí en el tribunal, en esta audiencia, y va a dictar la sentencia, y le dice, ¿sabe qué, señor tal? Usted es inocente. Tal vez este hombre va a decir, ¿qué pasó? Aquí hay un error. Aquí, tal vez este juez está cogiendo otro expediente. ¿O qué pasó? No sé, y no dice nada, está callado.
hasta verificar si es verdad o no es verdad. Y claro, si podemos imaginarnos, después este hombre se para, pero señor juez, ¿no hay un error? El juez dice, no. Ahí están sus datos, usted está declarado inocente. Y él va a decir, pero ¿qué pasó aquí? Y de pronto el juez va a decir, claro, esto no va a pasar aquí, ¿no? Pero en nuestro medio, pero de pronto el juez va a decir, mira, aquí hay otra persona. Esta persona te ama tanto que pues él va a pagar tu culpa, la condena. Él va a ir a la cárcel por ti. No sé cómo va a reaccionar este hombre, ¿no? ¿Y qué tal si la persona que va a pagar la condena, y digamos, solo estamos imaginando un poco, es su propia madre o su padre que tanto le ama? Dice, él va a pagar la sentencia, pero tú eres justificado. ¿Cómo recibe esta noticia este hombre, no? ¿Agradece o dice, no, yo mismo voy entonces a sufrir la condena? Bueno, estoy poniendo un caso que no es real, solo para pensar, para imaginar, pero en el caso de Jesús es real. Nosotros estábamos condenados, nosotros éramos los culpables, nosotros merecíamos todo el castigo eterno. Y Jesús dice, yo vine a pagar la deuda por ti. Yo vine aquí a salvarte. Tú eres culpable, te mereces, pero yo voy a ocupar tu lugar para que tú seas justificado, declarado justo. Y es eso lo que va a acontecer cuando lleguemos a la presencia del Señor, cuando partamos de este mundo. Ahí va a haber un tribunal, ahí va a estar Jesús, Él mismo es el juez, Él mismo es el abogado que nos va a defender. Y nos van a sacar todo el historial de nuestra vida, todos los pecados, toda nuestra vida que hemos vivido aquí, que prácticamente sin Jesús, pues es un desastre de vida, de pecado y de todo. Y allá se va a sacar todo el historial y nos van a recordar todo y de pronto la sentencia que viene a nosotros va a decir, eres inocente, eres justificado. Porque la Biblia ahí en Romanos, en todos estos capítulos, dice que el justo por la fe vivirá, o que la fe en Jesús nos justifica. Cuando creemos en su muerte y en su resurrección, nosotros somos declarados justos. Espero que lo haya entendido un poco esto. Cuando aquí nos está diciendo en Romanos, dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Para que un día usted y yo, el Señor nos declare inocentes de toda la maldad, de todo el desastre, como digo, que aquí hemos cometido. Imagínense que el Señor nos diga, hoja en blanco, no hay nada que te condene, no hay ni un solo pecado, pero Señor, no hay un error. ¿Cuántas cosas que cometí allá en la tierra? ¿Cuántos pecados, cuántas ofensas a ti? El Señor va a decir, no, tu expediente está en blanco, no hay ni una sola cosa que te acuse. Porque Jesús allá en la tierra cargó con toda tu culpa en la cruz. Esto es cuando la consecuencia de la resurrección es salvar al pecador y hace posible que seamos justos, pero aquí está la clave, aunque ya lo vine repitiendo, para todo aquel que cree. No es para todos, si bien es cierto el Señor Jesús murió por todos, por toda la humanidad, por todos los pecadores. Jesús murió por todos los pecadores de todas las generaciones, de los que vienen, por todos murió Jesús. Pero hay una excepción aquí, de toda la humanidad, es para todo aquel que cree. Y justamente aquí nos menciona otra vez Romanos, si les dan cuenta, estoy solo en Romanos capítulo 3, el 22, luego saltamos al 26, si usted puede leerlo después. Todos estos capítulos son extraordinarios con respecto a este tema. En Romanos 3:22 dice, esta justicia, hablando de la justificación, dice, esta justicia de Dios llega mediante ¿qué? Mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Está clarito esto, ¿no? Esta justificación
porque leemos antes, dice que Jesús murió, resucitó para que nosotros seamos justificados, pero dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Bueno, ya voy a hablar un poquito más de esto, pero leamos el versículo 26. Dice, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Otra vez, repite lo mismo. Entonces, el Señor hace énfasis una y otra vez para que nosotros aquí en la tierra entendamos, creamos con todo nuestro corazón lo que significa la muerte de Jesús y sobre todo su resurrección. Cuando nosotros hemos puesto nuestra fe prácticamente en esto, entonces sí, somos acreedores a la justificación. Y de hecho, pues, entonces somos acreedores a la salvación. Ya no habrá ninguna condena. Eso decía Pablo también en Romanos mismo, capítulo 8, el versículo 1. Dice, ya no hay ninguna condenación. Entonces, ¿para quiénes? Para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Qué bueno escuchar esto. No sé si usted, al entender esto, no sé si le está dando un poquito de paz, de esperanza, de gozo. Pues que así sea, así tiene que ser. Porque la muerte y sobre todo la resurrección es lo que va a generar, ya voy a mostrar más luego, lo que va a generar el gozo y la esperanza. Porque sin esto, pues, seríamos los más desdichados aquí en la tierra, si no hubiese habido la resurrección de Jesús. Eso es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15 también, ¿no? Entonces, para todo aquel que cree, porque Jesús en verdad lo que hace también es lo siguiente, a través de la resurrección, intercede y nos da la salvación. Hebreos 7:25 nos dice, por eso también puede salvar, vean, aquí no es a medias lo que dice, ¿no? Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, los que creen. No es una salvación a medias, es que Dios no hace las cosas a medias de una forma mediocre. El Señor es perfecto, el Señor hace completo las cosas. Y si el Señor nos ofrece salvación, pues Él nos da la salvación de una forma completa. Dice, pero por medio de Él, por medio de Jesús, por medio de Él y se acercan a Dios. Y aquí viene, ya que vive siempre para interceder por ellos. Claro, es un Dios que vive por siempre, y lo que está haciendo Jesús ahora, después de su resurrección, Él está intercediendo por nosotros, por los que creemos, porque Él está con nosotros. Eso significa Emmanuel, un nombre que se le dio a Jesús, Dios con nosotros. Él está junto a nosotros, Él está intercediendo, Él está sosteniéndonos con su mano poderosa, con su diestra. Él nos está guiando, Él nos está fortaleciendo, está proveyendo. Jesús es todo. ¿Se han escuchado esto, no? Jesús tiene que ser todo, y de hecho así es, yo lo creo, Jesús es todo para mi vida. Él está intercediendo, Él es mi Salvador. Y ese, sí, perdón, no lo puse ahí, está en la pantalla, Hebreos 7:25. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. Es lo que dijo Jesús, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Llegamos a Dios, a conocer al Dios a su plenitud por medio de Cristo. Cuando Él se hizo hombre, murió y resucitó, ya que vive siempre para interceder por ellos, por los que creen. Y también hace nacer de nuevo, y como dije antes, y da una esperanza viva. Esto generó también la resurrección. Toma en cuenta, todo lo que estoy mencionando es un efecto ¿de qué? De la resurrección, consecuencia de la resurrección. Intercede y nos da salvación para todos los que creemos. Pero lo más grandioso aquí, ya lo he dicho, pero aquí lo presenta de otra forma, de otra manera, y vamos a lo mismo. ¿Sí? Este es el efecto, como digo, consecuencia de la resurrección, es que nos hace nacer de nuevo y nos da una esperanza viva. Está muy claro en 1 de Pedro 1:3, el apóstol Pedro en este caso escribe, dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, ¿mediante qué? Mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Qué tremendo este versículo.
Aquí está lleno de grandes verdades, de grandes cosas que sí me gustaría ampliarlo de la mejor manera. Todo este versículo empieza diciendo, ¿no? Alabado sea Dios. Hoy en la mañana, aquí empezamos alabando a Dios. Alabando a Dios, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que alabar a Dios? ¿Por qué tenemos que exaltar a Dios? ¿Por qué tenemos que poner su nombre por sobre todo nombre? El pueblo de Dios, su iglesia, ¿por qué tiene que hacer esto? Aquí nos está diciendo, nuestro Señor Jesús tiene que ser alabado. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte. Porque Él resucitó. Él resucitó y por eso Pedro dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, claro, es un Dios de misericordia, si no fuese así, nadie estuviésemos en este lugar, nadie hubiésemos sido acreedores a toda esta gracia de Dios, porque Dios es misericordioso, por eso estamos aquí, por eso Pedro dice, alaben a Dios, alabemos a Dios, dice, por su gran misericordia, por lo que es Dios de misericordia, ¿qué hizo? Nos ha hecho nacer de nuevo. El nuevo nacimiento. Claro, hemos nacido un día de nuestra madre, ¿sí? Hemos vivido un poco de tiempo, años, no sé, acá, donde la Biblia nos dice ese vivir aquí es una vida sin sentido, una vida corrupta, una vida que no glorifica a Dios. Eso es vivir sin Cristo. Pero por la resurrección de Jesús y por creer en Él, nos hace nacer de nuevo, nos da una nueva oportunidad. Así que si usted ya tiene a Jesús en su corazón, usted es una nueva criatura, eso dice Pablo también. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación, todo lo viejo ya pasó y de aquí en adelante todo es hecho nuevo. Ese es el nuevo nacimiento que el Señor nos ofrece. Una nueva oportunidad, ya la vieja vida tiene que quedar bien atrás, porque ahora somos hijos de Dios a través de la fe, de lo que creemos en Él. Porque por la resurrección de Jesús, cuando Él fue levantado, para los que creemos, dice, Él nos ha hecho nacer de nuevo. Cuando usted puso la fe en Jesús como su Señor y Salvador, usted ha sido levantado de nuevo, una nueva oportunidad, como digo, que Dios le dio, y usted es una nueva creación. Una nueva persona, guiada ya por Dios mismo. Nos ha hecho nacer de nuevo, ¿sí? Y aquí viene, esto me gusta muchísimo, claro, mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Otro efecto de la resurrección. ¿Para qué? Dice, para que tengamos una esperanza viva. Esto sí, que para mí es como, algunos dicen, no, es como la cereza del pastel, lo mejor. Ahí está la acción de Dios, el accionar de Dios con su Hijo Jesús, lo lleva a la muerte, lo crucifica y luego pues lo levanta de entre los muertos para que tengamos, este es el efecto, para que nosotros los que creemos tengamos una esperanza viva. Claro, si Jesús es un Dios vivo que venció a la muerte, Él no nos da cosas muertas, por un acaso, ¿no? Todo lo que viene de Dios es algo que tiene vida, algo que genera vida y más vida en nosotros. Porque Jesús, nuestro Señor, es un Dios vivo. Y por eso cuando se habla de una esperanza, aquí dice, no es una esperanza cualquiera, no es una esperanza muerta como a veces el mundo tiene. Su esperanza en cualquier cosa pone, y esto es sin vida. Pero el Señor nos ofrece esperanza viva. Como les digo, esto me gusta muchísimo porque cuando yo pienso en esto que me da una esperanza viva, esto sí que me puede fortalecer, esto sí que nos puede animar, nos puede levantar, porque miren dónde estamos, en este mundo caído, en este mundo que es imperfecto, en este mundo de oscuridad, y el Señor ha puesto en nosotros una esperanza viva. Eso quiere decir que el Señor, pues, de alguna forma va abriendo camino para nosotros seguir hacia adelante y llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? Llegar a la presencia de Él en medio de este mundo caído. Entonces, cuando en verdad accionamos en nosotros como creyentes esta promesa que nos pone aquí de una esperanza viva, ¿sí? Esto, repito, es lo que nos puede generar el gozo y la fuerza para seguir adelante. Si no, haga la prueba hoy mismo. Cuando salga de este lugar, empiece a vivir de esta manera, con una esperanza viva. Porque si se ha dado cuenta que nosotros humanamente ponemos la esperanza en cualquier cosa de este mundo, menos en las promesas eternas y verdaderas que el Señor nos pone.
Estamos esperando, qué sé yo, en personas, esperando en un gobierno, esperando en esto, lo otro. Nuestras esperanzas están en las cosas del mundo. Estas son pasajeras o tal vez ni van a llegar, ni vamos a ver todo esto, pero todo lo que nos ofrece el Señor es verdadero. Entonces, Él dice que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Por eso mi pregunta es, ¿en quién está su esperanza? ¿En quién está su esperanza, su vida? ¿En quién? ¿Para su futuro y para la eternidad? ¿En quién ha puesto la esperanza? Decimos queremos tiempos mejores, el futuro viene para nuestros hijos, nuestras nuevas generaciones. Tenemos una esperanza, pero ¿en qué ponemos la esperanza para que las cosas cambien, para que las cosas funcionen de la mejor manera? ¿En quién tiene que estar nuestra esperanza? Según esto, en el Dios vivo, en el que venció a la muerte. Nuestra esperanza tiene que ser viva. Y hermanos, sí, en 1 Corintios 15, no lo vamos a leer, pero ahí nos menciona todo ese capítulo, cuando Pablo mismo nos está diciendo, si Cristo no hubiese resucitado, él pone esto, ¿no? Si Cristo no hubiese resucitado, dice, vana sería la fe que nosotros tenemos. Y vano sería absolutamente todo si Cristo no hubiese resucitado. Yo quiero mencionar algunas cosas con esta frase. Si Cristo no hubiese resucitado. En primer lugar, usted no estaría sentado aquí en este lugar. Yo no estaría aquí al frente. Ni existiese este lugar. No sé, tal vez no sé qué hubiesen construido aquí. Si Cristo no hubiese resucitado. Y yo quiero enumerar muchísimas cosas en cuanto a esto, si Cristo no hubiese resucitado. Si Cristo no hubiese resucitado, imagínense toda esa historia tan extraordinaria de lo que es el relato de la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús, que nos lleva a diciembre a celebrar Navidad, a pasar tiempos agradables en familia, regocijarnos. Qué bueno que es la Navidad, ¿no? En diciembre, todos esperan Navidad. Pero si Cristo no hubiese resucitado, pues quite todo lo que es Navidad. Si Cristo no hubiese resucitado, pensemos un poco en lo que nos muestran los evangelios. Imagínense un Mateo, el que escribe este evangelio que estamos revisando, era un personaje muy amargado. Tenía mucho dinero porque era un cobrador de impuestos, pero ni tenía amigos. Su vida era un desastre, como vengo mencionando. Si Cristo no hubiese resucitado, este Mateo moría de esa manera, con una vida amargada y condenado para siempre. Yo puedo poner cualquier personaje, como dije, de la Biblia. Si Cristo no hubiese resucitado, Pedro, que era un pescador, ¿sí? Pues si Cristo no hubiese resucitado, hubiese regresado a seguir trabajando como pescador. Jesús le dijo, yo quiero que seas pescador de hombres. Y lo conocemos ahí, según la Biblia, como ese gran apóstol que después predicó el Evangelio y nos muestra el libro de Hechos. Qué tremendo todo lo que hizo Pedro, pero fue porque Jesús resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, piensen en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hubiese muerto ahí con una vida amargada, a pesar de que era un religioso, a pesar de que tenía muchas cosas, era un fariseo de fariseos. Él hubiese muerto de esa manera. Pero porque Cristo resucitó, conocemos lo que fue el apóstol Pablo. Si Cristo no hubiese resucitado, ahora me traslado un poquito a la historia de la iglesia. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿para qué murieron tantas personas por defender a Cristo? Por el siglo XV, un poco antes de todo lo que conocemos como la Reforma, muchos mártires murieron. Muchas personas fueron quemados vivos. ¿Por qué? Para mostrar de que Jesús es real y que Jesús resucitó. Si Jesús no hubiese resucitado, entonces, ¿para qué murieron estas personas de tal manera? ¿Para qué se sacrificaron de esa forma? Si Jesús no hubiese resucitado,
como estamos viendo aquí, seríamos los más desdichados, porque no habría ninguna esperanza. De nada, absolutamente nada. Solo seríamos pecadores y moriríamos hundidos por el pecado. Porque Jesús es Dios, un Dios de misericordia, que conoce cada condición de nosotros. Por eso vino a este mundo a morir y resucitar, para hacernos nacer de nuevo y darnos una esperanza viva. Y así podría ir enumerando todas las cosas que podemos ver ahora y en el pasado en cuanto a la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado, repito, porque Jesús resucitó, porque venció a la muerte, pues podemos presenciar todo esto y podemos llenarnos de gozo y de esperanza, porque Jesús es un Dios real y vivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? ¿Qué tenemos que hacer, al menos los que estamos aquí, que está escuchando todo esto? Pues sencillamente tenemos que creer en su muerte y en su resurrección. Creer que Él es un Dios vivo y que nos ama y por eso murió en la cruz. Pues hermano Julián al inicio leía, dice, voy a leer un versículo que es muy conocido. Y tal vez muchos de los que estamos acá lo conocemos de memoria, ¿no? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está todo lo que acabo de mencionar. Pero que este versículo, esta gran verdad, sea real en su corazón, en su vida. Y entonces usted sí va a tener esa esperanza viva. Eso quiere el Señor. Pero resumiendo todo esto, todo ha sido porque Jesús un día resucitó. Por eso empecé diciendo, este es un día de celebración, un día de gozo, un día donde podemos celebrar victorias. Pero la victoria más grande es la victoria que Jesús nos muestra ahí cuando venció a la muerte. Y por eso la Escritura después va a preguntar, ¿y dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? Pues con la resurrección de Jesús, para el que cree, ya no hay muerte. Ya no hay muerte. También lo leyó en Juan 11:25, ¿no? Cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, dice ¿qué dice la Escritura? Vivirá. Claro, la muerte física es solamente un paso nada más, que tal vez desde un segundo solamente dejo de respirar y aquí se queda el cuerpo y mi espíritu, el alma se va a la presencia del Señor. Es solamente un paso, la muerte. Y por eso, para los que creemos aquí en la resurrección de Jesús, pues ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está el aguijón de la muerte? Para los que creemos, esto ya no existe. Ya no hay muerte. Ya no hay muerte, porque el Señor nos dio vida eterna. Entonces no hay pausa en esto. La vida eterna ha empezado, ha iniciado para todos aquellos que creemos. Pero mi pregunta es, ¿creemos todos? Todos los que estamos aquí, ¿creemos en que Jesús es Dios, el que se encarnó, el que murió por nuestros pecados y venció la muerte para darnos salvación y hacernos nacer de nuevo? ¿Usted lo cree? Gracias al Señor. Que así sea. Que todos los que estemos aquí creamos. Si usted dice, tengo dudas en esto, ¿cuánto me gustaría conversar con ustedes? Para que quede claro. Hace una semana, algunos de ustedes presenciaron, lo hicimos solamente en el segundo culto. Aquí tuvimos como 11 hermanos que se bautizaron. Dieron el paso del bautismo. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo prácticamente, ellos mostraron públicamente que ellos creen en esto, en la muerte de Jesús y en la resurrección. Lo hicieron públicamente. Así tendríamos que hacerlo todos los que creemos. Ustedes me dijeron, yo escuché casi a todos, sí creemos, pero sí, hay que testificar de nuestra fe.
La fe que está mencionando aquí para todo aquel que cree no es solamente decirlo de labios para afuera, como a veces se dice, tiene que ser real, tiene que salir de lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser y decir, sí, lo creo, estoy consciente de que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Cuando lo hacemos esto, pues bien, somos acreedores a la salvación. Estoy agradecido con el Señor también. Del día viernes estuvimos aquí, no sé si estuvo también usted acá, estuvo lleno todo esto. Doy gracias al Señor porque también muchos escucharon el mensaje del Evangelio y muchos lo aceptaron, muchos creyeron. Yo estoy orando por todas estas personas que dijeron, sí, yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador, porque ese es lo máximo que nos puede pasar a nosotros aquí en la tierra. Y con eso sí estamos al otro lado, somos salvos. Y no hay nada ni nadie, como dice Pablo en Romanos 8 también, nos puede separar del amor de Cristo. Que estamos ahí fijos, que estemos firmes y que esa fe en nosotros permanezca para siempre. Que crezcamos más y más en la fe. La fe es creer en Jesús, en su muerte y en su resurrección. Eso es este mensaje de la resurrección, que nos deja la Escritura de una forma muy clara. Hermanos, entonces hablando del efecto, el efecto de la resurrección de Cristo es demasiado grande que traspasa los límites de este universo. Lo puse así porque cuando empecé a pensar un poco en el efecto de la resurrección, es lo máximo. Yo lo puse así, ¿no? Es demasiado grande, no puedo entender, mi mente es muy limitada, ¿no? Por eso lo puse, es demasiado grande que traspasa los límites de este universo. Va más allá de lo que nosotros podemos imaginar y pensar, lo que es la resurrección. Por este acontecimiento se puede apreciar el poder de Dios y la gracia infinita hacia la humanidad. Ante esto, cada hombre o mujer debería rendirse a Cristo con arrepentimiento y fe para ser acreedor a la bendición de la salvación. Espero que esto esté claro y que lo tenga en su corazón por siempre.